El otro día estaba escuchando su tema que se llama Coachella, puede ser, que es un tema que realmente me gustó mucho y me pareció como una contracumbre, porque venían haciendo como géneros muy arriba, muy abajo, muy graves, y este es como un género como hasta te diría medio bolero, medio como que mezcla con un poco de todo. Es medio extraño y a la vez está muy bueno porque mezcla muchos elementos techno en el sentido de beats, unas cosas medias diversas. Ahí va, ahí se escucha y lo podemos escuchar. Muchísimas gracias a Franco Galucci, que se encarga de la edición, de la operación, también ayuda a la producción de toda esta locura radiofónica que se llama Fundamentalistas de la Nada. Y ahora estamos analizando un poquitito el tema Coachella, que está sonando en estos momentos, y que vamos a poder disfrutar a lo largo de todo el programa junto a toda la producción de Víctor Sanfelipe y Juan Nassau, o 44 Nassau, es el número que no me explicaste al final. Ahora mirá lo que me vengo a recordar, la cuenta pendiente, mirá. ¿Qué representa el 44 para vos? En realidad es una historia un poco trágica. O sea, no es trágica, pero fue como surgió en un momento bastante conflictuado de mi vida, por así decirlo. Básicamente estaba con muchos mambos, y por algún motivo me acuerdo que era verano, creo que fue el verano de 2018. Y bueno, me acostaba muy tarde todos los días, y siempre que miraba la hora eran las 4:44. Literalmente miraba el teléfono todos los días, 4:44. Le sacaba screenshot. Tengo screenshot de todos los días que miro el celular y son las 4:44. Todos los días tengo el screenshot. Y nada, con otras cosas también, ¿no? No sé, iba al súper a comprar unas galletitas, me salían 44 pesos. Pagaba la sube, me quedaba 4:44, qué sé yo. A todo esto, ¿le jugaste a la quiniela? Por favor, decime que salió algo, que alguna vez ganaste. Nunca jugué a la quiniela, ¿no? Mirá vos, tenés que mañana ve y compra un boleto de lotería, niño. A ver si probás suerte y ganás. Andás a ver, después contame, sacá una foto. Estaría bueno, me vendría bien. Y bueno, después nada, como me estaba pareciendo tanto, dije, ok, ¿qué querrá decir esto? ¿Querrá decir algo? Y recuerdo haber buscado en internet, no sé si es una página muy fiable, la verdad, pero la verdad es que lo que leí me pareció copado y como que lo tomé. Decía que como que el 44 es un número que cuando te aparece tenés como que parar la pelota y analizar a dónde estás yendo, como tantear la situación y como refrescar un poco la mente. Y nada, me pareció algo copado y en ese momento como que estaba buscando como un nombre artístico, por así decirlo, y pintó. Bueno, sí, era una historia que tenía un entramado, no, porque me gustaba el número, no, había una implicancia ahí. Bueno, me gusta que te interiorices también en tu identidad, que nos cuentes, que compartas con nosotros, y que ahora, bueno, estamos hablando de este tema que también me gustaría tener una devolución de ustedes como productores, de cómo fue el proceso de elaboración de este tema, si también fue así desde la individualidad compartiendo en conjunto o cómo fue. Esto ya es un tema de ustedes como dúo, ¿no? Como Víctor haciendo producción y Juan segundeando, sino como que es un producto de los dos, ¿no? Total. Bueno, si quieres arranca un poquitito y vos le sumás lo que me falte. El tema es un tema que es en realidad de los primeros temas que hicimos juntos, en este formato como más de computadora, de beatmaking. Bueno, este Coachella es uno de los primeros temas que hicimos en formato como más beat. Y nada, recuerdo que en ese momento escuchábamos mucho reggaetón. Fue el momento en el que más escuchábamos reggaetón.
probablemente, o en el que más empezamos a entenderlo. Claro, empezamos a escucharlo como fuertemente en ese momento, creo. Claro, exacto, sí, como decir, che, loco, esto está realmente bueno, nos gusta en serio. Y como mucho de lo que hicimos, más que nada los primeros años, dijimos, che, bueno, hay que aprender a cómo hacer reggaetón. Creo que literalmente fue el primer beat de reggaetón que hicimos en nuestra vida. Y fue como nada, también como siempre repito, esos primeros singles son como una etapa de aprendizaje nuestra a cómo empezar a hacer beats juntos, cómo empezar a buscar los sonidos que nosotros queríamos dentro de una computadora y con los recursos que teníamos. Y nada, yo me acuerdo que estábamos mucho con el disco Vibras de J Balvin, justo había salido el tema Reggaetón de J Balvin, que es increíble, y íbamos medio por ese lugar. Y nada, como que analizábamos qué era lo que nos parecía interesante del reggaetón, o qué era lo que nos parecía como, che, mirá, en esta canción esto predomina, esto suena muy bien, tal y tal. Y nosotros tratamos de replicarlo de la manera que se pueda. Generalmente eran como maneras bastante precarias, pero era justamente investigando. Y nada, ahí si quieres, Juancho, contar un poquito de... Sí, no, la verdad es que no recuerdo cómo se nos ocurrió hacer eso. Me acuerdo que empezamos a grabar la guitarra criolla con el micrófono ahí muy también precariamente. Claro, todo esto en el cuarto de mi casa, claro, en esa época. Y nada, empecé a tocar la guitarra y como que no sé tocar la guitarra claramente, entonces agarrábamos lo que tocaba y lo acelerábamos y como que íbamos poniendo las notas donde tenían que ir rítmicamente. Hacían como una lupera ahí con la guitarra. Claro, algo así. Y como que nos empezó a gustar cómo quedaba. Y bueno, como que fue como bastante rápido que nos enganchamos con el tema y dijimos, ok, esto está bueno, vamos a meterle. Y recuerdo que, bueno, como las primeras cosas surgieron muy rápido y después nos quedamos un poco en un loop de decir, ok, ¿qué hacemos con esto? Está buenísimo, pero le falta tal, le falta tal, le falta tal. Y tardamos como mucho en terminarlo el tema. Entonces, como que salió después que otros, capaz que empezamos después de Coachella. Claro. Pero en realidad es de los primeros temas que hicimos. Uh-huh. Me gusta porque es un reggaetón no cosificador de la mujer, me encantó eso desde ese lado, como pregonar, viste, un reggaetón un poco más ayornado a la actualidad, si bien que respete los beats, que respete ese punto de clímax que por ahí tiene el reggaetón, de cocinártelo y después, viste, está construido para que la gente baile, entonces después bailable. Cuando revienta así, que bueno, tiene toda esa construcción que está muy buena y es muy rica del reggaetón, y a la vez, bueno, lo dosifican quitándole todo lo sexista, que me parece algo sumamente rico, y que, bueno, invito a que hagan más producciones similares. Después hay un instrumento que suena, que es medio como oriental, así como que es medio extraño, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Es una guitarra con algún efecto? ¿Qué se supone que es? Lo que dice. La voz del... Creo que el sinte con voz. Estamos analizando cuál puede ser lo del estribillo, casi vos. Exactamente. Decilo vos si querés. Bueno, okay. Ahí lo que pasó es que creo que también, escuchando música, analizando qué es lo que usaban como lead en el reggaetón, nos dimos cuenta que, no sé, en ese momento uno de los últimos temas que estaba súper explotado, 2017, 2018, era el tema X de Nicky Jam, X de Nicky Jam, sí. Sí, y J Balvin, y si mal no recuerdo tenía como un lead en el estribillo que era como súper importante y era súper básico, pero te llevaba mal, y empezamos a tratar de generar como algo parecido, y me acuerdo que lo que hicimos fue grabar un do con la voz de Juancho y ponerlo en el Simpler, que es un instrumento de Ableton, para el que no lo sepa, que básicamente te deja cargar un sample y transportarlo a un teclado.
Y nosotros pusimos como la nota de Juancho en el teclado y ahí fue él tocando tipo la melodía que a él le parecía. Fuimos como procesándolo para... Sabés que yo tenía una teoría y digo, estos tocaron las teclas del teclado y viste, giraban la ruedita todo el tiempo. Y viste que da ese efecto como... era mi teoría particular, pero bueno, nada, ahora la han desmentido, han comprobado científicamente que no es correcta. Así que no sé si les parece si seguimos caminando un poco por toda su trayectoria. No sé si les parece que hablemos de COA, que me parece que es un tema que dura muy poco y tiene la letra, por supuesto, repetitiva, pero que sin embargo no te cansas de escucharlo, porque como es cortito, viste, es como que lo podemos usar como separador del programa, inclusive, chicos, esto es una petición al aire, es una solicitud. Sí. Podemos agregarlo a nuestra producción artística, tipo, obvio, los nombramos, pero vamos a sumarlo, porque está muy bueno como microproducción. Viste que antes las bandas se estilaban a hacer un temita intro, como para presentar un poco cómo es la mentalidad del artista que va a producir esto. Lo hacen mucho Babasónicos, el disco Pasto del año 91 tiene un micro que también lo estamos utilizando en el programa, así que sean bienvenidos de brindarnos el placer de poder ponerlo al aire. Buenísimo. Hecho el mangueo, vamos a proseguir con la pregunta. Uh-huh. Rip Uncle Phil es un tema que está en el disco Winter Pack y eso me parece que abre un poco una puerta a otro tipo de preguntas, a otro tipo de personas, a otro tipo de mentes, me parece, dentro de sus mentes. Es como una nube dentro de una nube, porque me parece que vamos transitando distintas perspectivas ustedes en términos musicales y este disco sin dudas nos hace reflexionar respecto a eso y me gustaría que también su evolución como los artistas. Justamente el Winter Pack, el primero, tiene una particularidad que no mucha gente lo notó, la verdad, que es que los dos temas tienen la misma letra. O sea, literalmente agarramos, creo que teníamos los dos beats de los dos temas y probamos la letra en un tema, quedó bien. La probamos en el otro y dijimos, che, quedó bien también, ¿qué hacemos? Tenemos dos temas con la misma letra. Y como que dijimos, bueno, capaz estaría bueno sacarlo como para mostrar, no sé, algo que, no sé, nunca en mi vida como había una visto. Plantilla y variarlo con distintas ondas, ¿no? Algo así. Sí. Como para ver sonoramente, sí, como una escucha crítica, che, este me gusta o el otro me gusta, ¿cómo es? O también como para tener dos visiones del mismo tema. Me pareció algo como particular, no sé, nunca lo había escuchado, como los dos temas nos gustaban y decidimos sacarlo así. Es como que siento, capaz esto es algo más interpretativo, como que el mood de los dos temas es diferente, entonces como que dentro de cada tema la letra puede ser interpretada de distinta forma, capaz. Pero sí, o sea, tampoco es que hay un concepto tan grande detrás, simplemente es como una curiosidad que más que como un concepto, pero nada. Y ahora una pregunta que un poco se despoja de su producción individual como artistas y que tienen que ver más con una noción de música, ¿no? Viste que dicen que el oído es un paladar, viste, es una lengua, tiene papilas gustativas, uno puede delimitar y viste con el paso del tiempo uno adquiere otro tipo de sabores que por ahí antes no le gustaban, o sea, y va entendiendo cómo funciona la mecánica y va encontrándole el gusto a lo que no tiene gusto y bueno, y tomo mate ahora y me gusta amargo y bueno, tiene que ver con todo un proceso de maduración. Y quiero que me digan un poco ¿qué es el concepto de música para ustedes? Es una pregunta muy abarcativa, pero en pocas palabras y con lo que les salga del corazón, del tomaco. ¿Para yo? Sí. Para mí, yo creo que la música en sí es como la manera directa
yo lo tomaría más desde el arte en general, lo puedes aplicar en la música. Es como la expresión directa de lo que uno está sintiendo. Lo que a uno le pasa adentro, siento que la manera de mostrarlo es mediante el arte. Es como, nada, eso. Y la música, bueno, es el medio artístico que hoy nosotros podemos aprovechar y estudiamos. Entonces, nada, es nuestra manera de decir lo que nos está pasando. Lo usamos por la música, que capaz de otra manera no se puede. Me parece que va medio por ahí. Más allá de la cuestión de que la música se podría decir como, es mi vida, es todo lo que necesito, como que sí, eso es verdad, es también. Pero no, por me eso. gusta tu punto de vista un poquito más imparcial, ¿viste? No hablando tan del yo, sino como un concepto, ¿no? De yo, Felipe. No, yo, Víctor, disculpa, te cambié el nombre. ¿Te autopercibís como Felipe también? Esa es gran pregunta. No, o sea, yo me siento Víctor, pero me Preguntas encanta mi random, apellido. che, porque San está bueno Felipe, romper, ¿viste? La estructura. Está bueno. Sí, en la secundaria me decían Felipe varios profesores y... ¿No te gustó? Como... No es que no me gustó, la verdad que no me importaba mucho. Ahí va. Lo sentía como hasta cariñoso, porque creo que los profesores que me decían Felipe me caían bien. Entonces como que tengo como un poquito de cariño. Y en sí, como te digo, el apellido San Felipe me encanta. Mi nombre en general, portar el apellido de mis familiares, le doy mucha importancia. Bueno, bien, no hay ningún problema. me encanta. Viene ahí, él me segundea, él me ayuda a remar ahí, agarra el escarbadiente y los dos en el dulce de leche repostero estamos los dos. Bueno, y ahora quiero hacerte esta misma pregunta a vos, pero con todo el suspenso, ¿no? Como si ya la hubiésemos hecho de nuevo. Y desde tu punto de vista, ¿no? Creo que capaz, o sea, en cuanto al concepto de la música en general, me parece que es como medio un lenguaje universal que une como a la gente, como a que hace que puedas escuchar, no sé, puedes escuchar una banda de Suecia y no sé hablar sueco y nunca voy a saber en mi vida, pero capaz lo que suena me encanta y como que capaz empatizo de cierta forma con alguien que de otra forma no podría conocer ni nada por el estilo. Y eso es algo increíble. Nada, creo que eso es como la esencia y lo mejor que tiene la música, ¿no? Como el poder transmitir algo también con las palabras, porque bueno, es algo importantísimo. Las letras me parecen importantísimas y me encanta escuchar buenos letristas y eso, pero nada, la intención, la interpretación, la pasión que te hace sentir la música en sí es algo único. Y el arte igual también en general, pero como, no sé, yo soy músico y siento que a mí por lo menos la música me hace sentir cosas que no me hace sentir nada más en el mundo, básicamente. Y... es que sí, es totalmente, te estoy cortando un montón, pero bueno, es posta que segrega es un químico en el cerebro que hace que nos sintamos bien, ¿viste? Muchos aconsejan poner música en las salas de terapia, la verdad que te nutre y si no te nutre, te acompaña siempre. Hay mucha poesía en torno a la música que un poco pone en palabras esta expresión que te interpela tanto en el alma que por ahí a veces es complicado también en describirlo y toda descripción queda pobre para poder decir lo complejo que significa esto, pero bueno, quiero que sigas con tu respuesta y no te voy a cortar más, te lo juro, en serio. Tranqui. Y bueno, después así como un momento en el cual me haya dado cuenta de lo importante que era la música para mí. A ver, no sé si hay uno en particular, recuerdo algunos que realmente me han marcado, no sé, ponerle de chico, va a ser muy gracioso lo que voy a decir, pero lo primero que me gustó muy fuertemente de la música fue escuchar High School Musical, ver la película de High School Musical de chiquito. Lo dijo. Me partió la cabeza. Lo dijo. Me partió la cabeza. Ahí empecé como a cantar de otra forma y las canciones realmente me apasionaban. Y bueno, nada, era un chico, pero hoy en día escucho las canciones, esas mismas canciones y es algo muy lindo, como me hace sentir cosas muy, muy lindas.
Después, bueno, llegaron otros artistas, fui creciendo y eso que sentí en ese momento como que se amplificó miles de veces y más cuando capaz estás pasando por situaciones específicas, ya sean tristes, felices, mucha excitación, no sé, mi propia música me hace sentir cosas muy fuertes también. Pero bueno, no sé, artistas como Jorge Drexler, como Stevie Wonder, como The Weeknd, son, no sé, es música que me parte de la cabeza y creo que justamente como decía antes, me da sensaciones que no me da nada más. ¿Y alguna artista femenina que digas, ¡fua! Esta mujer me toca el corazón, para un poco? ¿No tenés? Últimamente, el año pasado, me volví ultra fan de Mon Laferte. Eh, la adoro con todo mi corazón. Me acuerdo del momento en el que la escuché por primera vez, estaba en mi cama a las 3 de la mañana, a punto de irme a dormir, y me apareció una canción suya en Spotify. Le puse play sin auriculares ni nada y me fui a dormir como con lagrimitas. Era Funeral, no sé si la conoces, un temazo. Y Temazo, bueno, temazo. Encima la me volví rompe fan. y tiene esa piel de decir, ¡fua! O sea, no sé, es como que tiene ese punto que decís, ahí llegó, no, pará, calmate. Bueno, a mí me pasa lo mismo con Mon Laferte, realmente es una mujer que te transmite todo. Me parece que hay muchas mujeres igual. Yo escucho música de viejos en algún punto, me parece que recurro mucho al artilugio de irse al pasado para escuchar obras, pero digo pasado, pasado, pasado. Digo, Etta James, Ella Fitzgerald, son músicos que realmente marcan la pauta de lo que más que nada sentirlo. No sé, a mí me pasa con algunas artistas como hoy contemporáneamente te puedo decir Amy Winehouse, que realmente te mueve el piso y vos decís, ¡fua! Esta mujer, pero me va a hacer llorar, cálmate un poco. Y vos te das cuenta que en todos los temas, viste, tienen como esa impronta de querer cantarlo y ni siquiera mirar, o sea, como cerrar los ojos y irte y que te poseyó alguien o algo similar, porque uno no puede explicar justamente en palabras esa sensación, ¿no? De escuchar a alguien, dejar todo ahí y sentirlo. Total. Me parece es algo zarpadísimo. Total. Quiero hacer como un paréntesis que creo puede ser interesante, que tiene que ver con Juancho y High School Musical. Es como una visión mía hacia cómo Juancho iba percibiendo la música. Como dijimos al principio, con Juancho nos conocemos de toda la vida. Creo que lo que te mandé a vos no es suficiente para explicar todo lo que vivimos juntos. Realmente no hay un momento que no hayamos compartido a lo largo de la vida. Y pasaba que yo tenía una percepción de la música cuando teníamos, no sé, 8, 9, 10 años, que éramos chicos todavía, pero ya empezábamos a escuchar bastante música. La mía era totalmente diferente a la de Juancho. Era como una de las primeras cosas en las cuales los dos estábamos muy diferentes, porque después nos gustaban mucho las mismas cosas, vivíamos juntos, pero en la música teníamos visiones muy diferentes. Y yo creo que los artistas que Juancho escuchaba de chico y creciendo son totalmente importantes para la forma en la que hoy hacemos música y en el tipo de música que hacemos. Para mí es clave, como también para mí es bastante importante qué era la música que escuchaba yo cuando yo era chico, pero hasta por lo menos de mi punto más importante lo de Juancho, por las inspiraciones bastante parecidas que tiene la música mainstream hoy. No me quiero ir como a la mierda, ¿no? Pero se siente, ¿no? Como que las inspiraciones de la mayoría de los raperos y cantantes de la música mainstream no varían mucho. Eso no quiere decir que hay artistas increíbles en el mainstream, ¿no? Vos lo decís por la rutinaria confección de los temas, lo decís por la ostentación y demás, o porque lo decís en términos musicales o por la todo. opulencia, por todo. Para mí por todo, porque la música que uno va escuchando no solo hay artistas que te inspiran desde cómo te vestís hasta cómo salís a tocar en vivo,
hasta qué arreglos haces, cómo encarás una canción, cómo cantás. Y el hecho de que Juancho haya tenido artistas tan particulares para un chico de 8, 9, 10 años, en la época en la que nosotros teníamos 8, 9, 10 años, siento que nada, al día de hoy llega a esa importancia. Por más que después él escuchó un montón de cosas, yo escuché un montón de cosas, y nos encanta un montón de cosas juntos, o sea, compartimos miles de cosas musicales, porque si no, no podríamos estar haciendo música juntos. Pero era más que nada un paréntesis de lo que era en esa época, por lo menos nosotros dos, la música, y algo que a mí me llama la atención al día de hoy, de qué era la música que él escuchaba, y está muy bueno eso. Está muy bueno la reflexión y me encanta el paréntesis como un poco para darle un marco a ese. A mí me enganchó la música por High School Musical porque quedaba medio descontextualizado y esto como que le dio toda una forma ahí, como un contexto que explica muy a la perfección de qué va ese gusto, ¿no? Está muy bueno que se sinceren de esa forma acá, porque es un espacio justamente muy íntimo para hacerlos más. Les invito a acercarse un poquito más, a compartir, no tanto, viste, hay que respetar la distancia social. Y también quiero preguntarles respecto a su otro tema que se llama No Tengo Cura, que también es un tema que han hecho los dos y que la edición artística de la imagen, ¿no?, del tema también es del mismo Manuel, ¿no? Manuel, ¿no? Justo de No Tengo Cura es el único tema que tenemos. Sí, que no es de Manuel. No es de Manuel, pero no pasa nada. ¿De quién es la etapa en términos artísticticos? ¿O la hicieron ustedes? ¿La etapa del tema? Sí, de No Tengo Cura. La hizo Delphi Ángel. Ahí está, le mandamos un gran saludo desde acá, muchísimas gracias. Vamos a nombrar a la gente que participa de esto, gente. Sí, totalmente. Todo un equipo. Bueno, cuénteme un poco de qué va, cómo surgió este tema en particular, cómo era la premisa, si también fue una salsa de mezclar un poquito de todo y después darle una forma en conjunto, o cómo fue. No Tengo Cura, la verdad que salió bastante rápido. Fue, creo que literalmente el segundo o tercer tema que hicimos. Fue el momento, o sea, habíamos arrancado a producir música así desde la compu en, ¿cómo se llama? GarageBand, sí. Que es un programa muy básico. Es un programa gratis que te da iOS. Y es muy limitado. Entonces, básicamente, las opciones que teníamos eran muy pocas para hacer música. Uh-huh. Y justo vi que empezó a hacer un curso de producción en Art House. Empezó a producir en Ableton. Empezó como a tener unos sonidos mucho más copados de los que... Empezamos a encontrar unos sonidos más copados de los que había en GarageBand justamente. Y bueno, estábamos en un momento que escuchábamos muchísimo trap. Año 2018 casi que escuchábamos solo trap. Sí, fin de 2018, principio de 2019. Fue medio el auge también, ¿no? De la escena, lleno de artistas increíbles. Mucha música buena se van. Sí. Y bueno, nada, surgió el beat, creo. Sí. La batería bastante rápido, metimos la letra y la verdad es que no hubo mucha vuelta con ese tema. Sí. Fue bastante expeditivo, pero para el momento fue como un cambio en nuestro sonido muy fuerte y dijimos, wow, podemos hacer algo más copado de lo que pensábamos. Sí. Quiero aclarar una cosa también del No Tengo Cura, que puede servir para la pregunta. Lo que pasó es que nosotros cuando empezamos a producir no habíamos estudiado nada con respecto a la producción musical, no sabíamos cómo era producir en una computadora, veníamos más desde la situación de la banda, y nada, empezamos con el GarageBand de una manera intuitiva. Yo no sabía ni cómo poner un sample en el GarageBand para hacer un beat, cosa que capaz hoy sabiendo, te digo, sí, con GarageBand podría ser tranquilamente. Tipo, ¿qué es una pista? ¿Dónde va esto? Claro, total, te lo juro que en ese momento era abrir un programa para grabar música, conectar un micrófono y decir como, che, a ver... Caserito.
casero totalmente, hasta que a fines de 2018 yo empecé a hacer un curso, dejo la facultad, fui muy poco tiempo a la facultad. ¿Facultad de qué? Una facultad que se llama el CEARTEC, y estudiaba justamente, creo que la carrera se llama Grabación y Producción Musical, una cosa así. Tenía que ver con el tema. Sí, algo había ahí, pero ¿qué pasó? ¿Hubo ahí una irrupción? ¿Quisiste hacer otra forma más autodidacta, con los conocimientos? ¿Cómo fue? ¿Un proceso muy largo? Yo particularmente nunca me sentí muy identificado con los formatos escolares y facultativos. Siempre me ponía muy mal la cuestión de evaluativa, ¿viste? No me sentía ahí. En el colegio ni hablar, que veía cosas que no tenían nada que ver con lo que a mí me interesaba. Y yo ya sabía, medio terminando el colegio, que no quería ir a la facultad. Pero bueno, yo también no entendía mucho. Uno está terminando el colegio y no entienden qué carajo quiere hacer de la vida. Yo sí sabía, yo tenía muy en claro que quería ser artista, no sabía cómo, pero lo quería hacer. Y bueno, en ese momento, hablando con mis viejos, me dijeron, no, pero estaría bueno, busquemos, que se puede encontrar relacionado con la música. Mis viejos siempre me bancaron con la música, pero tenían ganas de que haga algo, ¿no? Como que era Nosotros muy difícil queremos para ellos. algo para la pared, allá queremos Claro, algo o sea, para colgar ellos, ahí. Es la no meta, sé hijo, vos podés. Claro, no sé si tanto eso, sino como que para ellos era muy difícil entender qué era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque yo le decía, che, voy a ser como Dante Spinetta, ¿viste? Y como que para mis viejos era como, bueno, pero hay que trabajar para pero eso. Pero yo no soy Spinetta, hijo. Claro, exactamente, ¿viste? Como es el hijo. Pero era como una forma de decir, era mi ídolo en ese momento. No, olvídate. Como, voy a ser un animal. Yo decía. Pasa que igual está re bueno lo que te plantean tus viejos, porque, bueno, justamente vos para llegar ahí, para el camino, bueno, es tener cimientos en términos profesionales y, bueno, justamente este es el canal. Me parece que muy sabios. En eso estaba muy bien. Ellos me daban las posibilidades, como querés ir a esta facultad, nosotros te bancamos, está todo bien, eso no me puedo quejar. Pero aún así, yo sentía que no era la facultad. O sea, yo no quería que mi camino sea la facultad. Al principio arranqué, me fui convenciendo, y no la quiero hacer muy larga, pero a los meses de ir, me sentía totalmente diferenciado de todo lo que estaba pasando en la facultad. Yo pensaba en los artistas que a mí me gustaban y qué era lo que a uno más o menos necesitaba para lograr lo que yo quería lograr, y me sentía medio atascado en ese momento. Eso no quiere decir que podía llegar a ir a la facultad o que lo pudiera haber logrado yendo a la facultad. Era como algo mío de esa época. Pero nada, en ese momento decido dejar la facultad. Y para meterme 100% a aprender a hacer música yo solo. Y nada, empiezo a buscar cursos, mis viejos me ayudan a buscar cursos, y me bancan también en eso. Y ahí es cuando encuentro un curso de Ableton. Yo no sabía usar Ableton, pero nada, ahí me empiezan a dar mis primeras herramientas, por lo menos a cómo usar un DAW. Que es como los programas para grabar música. Y pasamos como de GarageBand y Logic, sin saber cómo hacer nada, a que me empiecen a explicar los principios básicos de cómo grabar. Y ahí sale, no tengo, de los primeros beats, debe ser el primer beat también de trap, que era como, che, mirá, Juancho, aprendí a cómo sacar un sample de 808 y ponerlo en un Ustedes estaban así, mirá. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y ahí el beat nuevo, re lindo, re sonoramente estético. Esto era, ¿ves? Era una cuestión de plataforma. Y bueno, de aprendizaje también, por supuesto. Y es más que nada aprendizaje, porque hoy, con los conocimientos que tengo, lo podría hacer en cualquier plataforma. Lo único que tendría que aprender es cómo usarla bien. Pero la verdad que todos los programas es lo mismo, nada más que en ese momento son herramientas. Era Ableton, hay que aprender a usar, bueno, claro. Hay que aprender claro, tal cual. Ese. Pero nada, salió ahí también medio como Coachella, aprendiendo de los primeros beats
aprendiendo a hacer beats. Salió ese beat. Y esto nos lleva a que al presente, ¿a dónde nos vamos ahora? Porque ahora perdí, me parece, un poco el mapa y tiene que ver con bueno, lo que están cocinando en estos momentos. Y me gustaría que den un poco un pantallazo, no sé si quieren pronosticar alguna fecha en particular de promoción de disco o algo al respecto, algún nombre, alguna cantidad de temas, algo que nos quieran decir al respecto. ¿Decís vos o yo? Como vos quieras, si querés. La verdad es que, a ver, en cuanto a fecha, nombre y cantidad de temas, todavía no lo tenemos. Estamos trabajando a full. Si querés te cuento cómo se originó el proyecto, un poco de las influencias. Empezamos en noviembre, después de todo el año de cuarentena. Alquilamos el departamento, un cuarto en el departamento de un conocido de la mamá de Vic. Así, ese era el lugar donde estábamos. Ujú. Alquilamos por un mes ese cuarto, pusimos todas las cosas, la compu, la placa, los monitores. ¿Puedo poner un etcétera. paréntesis? Sí, Sorry. Quiero explicar una cosa para que se entienda bien. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos varios singles como los que estuvimos hablando. Y en el momento que terminamos de largar todos esos singles, con Juancho dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que queremos? Medio de la mano a ese pensamiento que tuve yo de querer empezar a hacer música que realmente nos lleve a otro lugar y que tenga otro sentido, dijimos, ya está, tenemos que hacer un disco. Ya no nos encontrábamos haciendo los singles, no nos parecía tan de acuerdo con el momento en el que nos encontrábamos, encima sumado con toda la pandemia, y dijimos, bueno, ya está, no vamos a grabar más música, y hasta que no tengamos un disco o no tengamos todo más claro, no sale nada. De hecho, nuestro último single es el Winter Pack 2020, que son 2 temas que teníamos ahí que nos habían quedado, y desde ahí no sacamos más música, porque nada, justamente también dijimos, el álbum tiene que ser grabado en un lugar que no sea mi cuarto. O sea, por más de que se escuche peor el lugar que mi cuarto, tenemos que tener un lugar que nos haga salir, o sea, que nos haga vivir de otra manera con este disco. O sea, que se sienta... ¿Qué es lo que los artistas que nos gustan a nosotros hacen? Bueno, tenemos que tratar de guiarnos con eso, con los recursos que tenemos. No podemos alquilar un terrible estudio, pero bueno, hay un cuarto con nada donde podemos meter las cosas. Entonces, eso. Te dejo. Olvídate, hay que cambiar un poco el escenario también, porque también se torna monótono quizás a la hora de la inspiración, ¿no? Como ver todo el tiempo las mismas cosas, el mismo ambiente, un poco por ahí satura y te invita a salir un poco. Total. Lo que hicimos fue eso, alquilamos ese cuarto y nada, en el mes de noviembre fuimos todos los días ahí, desde el mediodía, íbamos al mediodía aproximadamente y nos íbamos a la noche y nos quedábamos ahí escuchando música, tocando, zapando, haciendo beats. Cuando estábamos cansados íbamos a, no sé, comprar una chocolatada, una galletita. Y nada, estábamos en el Íbamos patio, a merendar a charlando la mucho. florería, a la merienda. No, pero charlamos mucho, ¿viste? Nada, o sea, siempre somos de charlar mucho porque nos conocemos demasiado y tenemos demasiadas cosas para charlar, nos gustan muchas cosas en común. Y como que así, medio jugando también, fueron surgiendo las ideas que, bueno, hoy en día mucho más trabajadas, están empezando a conformar nuestro disco justamente. Y bueno, después pasamos un mes ahí, estuvimos un tiempo en el cual lo dedicamos más que nada capaz a escribir las letras, porque la mayoría de los temas que sacamos de ahí eran instrumentales. Capaz a escribir más las letras ahí en ese tiempo, que fue en diciembre, enero, febrero. Y en marzo nos trajimos de nuevo las cosas acá, que esto es la sala de Fede, que también es un amigo.
que tiene una sala, pusimos las cosas y nos pusimos a laburar más profundamente todas las ideas que habíamos generado en noviembre, y también a hacer algunas más, y bueno, ahora estamos en eso. Bueno, por suerte, viste, en todo este proceso pandémico de malaria, de los que quieran, como quieran adjetivarlo, por suerte nunca estuvieron tipo en stand-by con la música, eso es súper recalcable y está buenísimo, porque aunque sean procesos íntimos de producción musical, son procesos igual y hay aprendizaje, aunque no estés, ponele, aunque te satures y estés, no sé, 3 días sin tocar, sin dedicarle tiempo, ese tiempo también es enriquecedor, ¿no? Como para analizarlo desde un punto de vista un poco menos saturado y con otra visión sobre lo que querés crear, ¿no? Como que hay distintos procesos, no sé cómo será el suyo, si hay un proceso en donde quien dicen basta, un poco. ¿Cómo? No entendí lo último. Hasta que en algún punto dicen basta, digo, decir basta. No quiero escuchar más por un rato, quiero un limbo en blanco como para tener ideas frescas también y no saturarme por ahí escuchando lo mismo, porque por ahí el proceso de construcción es un poco escucharse repetitivamente. Sí, total. La verdad es que sí, en cuarentena probamos también hacer música a la distancia al principio y no funcionaba mucho. Como el hecho de que capaz también yo no tenía las herramientas para grabarme, y nada, el hecho de estar juntos físicamente es importantísimo. Y nada, como que usamos ese tiempo para llenarnos de inspiraciones nuevas y para volver como con más hambre que nunca de hacer lo mejor que hayamos hecho hasta ahora, que siento que es lo que estamos haciendo actualmente. Sí, hay como un punto importante, que es que nosotros valoramos mucho el hecho de poder hacer música juntos físicamente, o sea, de estar en persona, que la virtualidad era hasta molesto, era como, o sea, se puede hacer, pero sabemos que podemos hacer mucho más, esto no está a la altura de lo que buscamos, y realmente nosotros la música la empezamos a ver, cada vez vamos aprendiendo más y tratamos de verla más desde una pieza, más desde un beat, y de eso se empieza a tratar nuestro nuevo disco, de que la música empiece a ir por otro lugar, más partes, secciones, diferentes sonidos. Tratamos como productores de ser productores que se inspiran más justamente en el trabajo de otros productores viejos que hacían otro estilo de música, no solo hip hop, para tener como otra visión en la canción, ¿viste? Por más de que haya beats y lo que sea, nosotros tratamos de que vaya más por otro lugar la forma de producirlo. Me doy cuenta que como que hay un mestizaje constante con otros géneros y no solamente predomina por ahí el beat, sino que hay como en ciertas canciones la implicancia o el piano por ahí en algunos temas que uno no se da cuenta escuchándolo así de refilón, pero que sin embargo debe haber un par de sintetizadores ahí. Entonces es como un recorrido que va variando en términos de inspiración, ¿o no? Inspiración de otros artistas, de variaciones, sí. De vertientes. Totalmente. Sí. Sí, también es eso, escuchamos mucha música que nos gusta, mucha música capaz que contrasta entre sí, y creo que eso nos ayuda, claro, porque enriquece. Claro, porque también no solo nos quedamos en solo escucharla, sino tratamos de estudiarla, ¿viste? Como bueno, desde ir un pianista, no sé, de neo soul y estudiar, bueno, qué acordes toca, cómo los toca, hasta ir como un productor de reggaetón y decir, mirá cómo golpea la batería, qué hizo este pibe, estudiémoslo, pensémoslo, hasta, mirá, este artista de R&B, cómo canta, las estructuras, los precoros, los coros, las partes, parte C, parte D, que capaz un tema de reggaetón no tiene tantas partes,
Pero bueno, es como ahí entender por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué nos gusta tanto como esa cosa de los artistas que escuchamos. Y también ir haciendo lo nuestro, ¿no? Siempre tratando de darle nuestro estilo musical, que creo que lo que estamos grabando ahora es lo que más siento que es nuestro. Nada, eso está bueno también. Bueno, entonces por lo pronto no hay fecha de No. lanzamiento de este nuevo disco. Bueno, espero que cuando pase ese momento, nada, están más que invitados a participar de Obvio. Nómade Multimedia para, bueno, la presentación del disco. Así que nada, espero que tengan muchos éxitos, los van a tener. Y me gustó que me hayan acompañado hasta este momento. Les doy unas gracias totales, como diría Cerati, si se quiere. Y me gustaría que ustedes hagan una especie de reflexión en torno a modo de cierre, si se quiere, de esta entrevista, porque por lo pronto llegamos ahora a estos momentos, no hay más recorrido para analizar, llegamos al final de la recta, y bueno, me gustaría escucharlos hacer una breve reseña o reflexión al respecto, como para finalizar un poco. ¿Eso me agarró? Una breve reseña. Nada, me gustó mucho. Me parece copado poder hablar justamente de nuestro trabajo, como nunca lo habíamos hecho, y me pareció muy interesante. Creo que tenemos muchas cosas para contar, no solo hablando, también desde nuestra música, y bueno, recién estamos empezando y ustedes también, y también tienen un largo camino seguramente. Totalmente, larguísimo, larguísimo, y esperemos que en algún momento podamos armar algún festival autogestivo ahí y que puedan venir a propagar un poco de su arte, y a que todos podamos escucharlo, ¿no? Y que se pueda diversificar mucho más. Y bueno, nada, te quiero escuchar ahora a vos, Víctor, tu pequeña reflexión al respecto. O te estoy cortando a vos, Juan. No. Era Está bien. joya. Ahora se está sumando el Firu a la conversación. ¿Cómo está, Firu? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Está todo bien. Más tierno. Bueno, nada, medio lo mismo que dice Juancho, agradecido porque nos hayan contactado para hablar, más en el momento en el que estamos, que básicamente estamos desaparecidos de las redes sociales, de todo, y que aún así solo con la música les haya interesado lo nuestro, para mí vale un montón, porque no tenemos muchísimos seguidores, ni estamos todo el día subiendo cosas como para que digan, che, vamos a meter estos pibes. Básicamente está la música. Entonces, eso me alegra, que haya gente que se cope de esa manera, y no solo con lo nuestro, sino para otros artistas, ¿no? Porque van a hablar con otros artistas. Y nada, copado de poder hablar. No sé si se notó, pero me encanta hablar de cosas, de cualquier cosa. Y de una estamos a disposición de cuando se libere todo, poder ir a tocar a donde están ustedes, armar una fecha, y cuando ustedes quieran volver a hablar, cuando tengamos el disco, y sí poder darle más detalles internos que ahora no se los podemos dar, en el momento que lo tengamos como todo más cocinado. Bueno, espero que pueda ser así, que podamos hacer una entrevista mucho más distendida, mucho más cerca, sin tanta problemática en términos técnicos. Y va a ser algo como más ameno, más fluido, más compañero. Inclusive podemos tomar un cafecito, una birrita. No hacemos apología al consumo de estupefacientes, no nos hacemos cargo de malas interpretaciones. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado la instancia acá, a Sumate al Fogón. Invitamos a todos los oyentes a participar, aquellos que tengan producciones musicales, a sumarse al Fogón, a hacerse amigos y a compartir. La producción musical de este programa estuvo a cargo de Lucas Bueno. Muchísimas gracias por segundearnos desde ese aspecto. Y por otro lado, en la edición y operación técnica estuvo Franco Galucci. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento, Franco, ahí comandando el timón de esta hermosa nave que se llama Fundamentalistas de la Nada. Mi nombre es Malena Rebunaga y les invito a escuchar toda la programación de Nómade Multimedia.